Pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la tercera sesión del seminario Miradas desde la crítica, el legado del Instituto de Investigación Social de Frankfurt a 100 años de fundación. De nuevo, pues dar las gracias por acudir, tanto si es la primera vez que venís, como si es la segunda o si estáis viniendo a todas las sesiones. La verdad que estamos muy contentos de que siga viniendo gente y de que este proyecto siga generando tanto interés como el primer día. Hoy, como ya sabréis, habréis visto en el cartel que vamos a abordar el pensamiento de Erich Fromm, y para ello pues contamos con la profesora María Margarita Campo y Lozar, que es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis El pensamiento sociológico de Erich Fromm, de 1967, dirigida por Enrique Martín López. Tesis en la cual pues, abarca el pensamiento del sociólogo Erich Fromm, el pensamiento sociológico de Erich Fromm, centrándose en aspectos como la familia, la comunicación, la religión o la ética. Actualmente es profesora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense y concretamente en el Departamento de Sociología, Metodología y Teoría. Es miembro del grupo de investigación Observatorio sobre la mediación e intervención social en las organizaciones. Ha colaborado en diversas obras colectivas, tales como La sociedad desde la sociología, y es también autora de diversos artículos, tales como Marginación y pobreza, De clases y élites, ambigüedades para la reflexión, o Alienación, trabajo y teoría sociológica. Así que, gracias Margarita por tu presencia y cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Pues yo lo primero que quiero decir, aparte de darles las buenas tardes a todos ustedes, es una palabra en sentido genérico, porque tendría que ser muchas, de agradecimiento por ser invitada a este seminario y al mismo tiempo expresar mis felicitaciones por una cosa que yo creo que ustedes son los únicos que se han atrevido a coger la iniciativa, que es celebrar el primer centenario de la creación de la Escuela de Frankfurt. En ninguna otra facultad, en ningún otro centro me ha llegado referencia de que se haya tenido en cuenta el año 2023 como fecha de referencia. La Escuela de Frankfurt pues fue fundada por Horkheimer. Bueno, hablaré yo un poquito de ese clima muy por encima, porque si no, no tendríamos tiempo de aterrizar en los temas medulares. No le doy más vueltas y me centro en este seminario, que hasta el título gusta y atrae, Miradas desde la crítica. Vamos a ver cómo engancha Fromm, qué tiene Fromm que aportar a esa corriente de pensamiento a mitad de camino entre el materialismo histórico y el psicoanálisis. Y finalmente, bueno, pues yo lo llevaré a mi terreno, lo voy a llevar a la sociología. Fromm es sobradamente conocido por una serie de obras, aproximadamente una treintena, alguna más, que captaron la atención de un público amplio en una época en la que ofrecer una interpretación de la realidad fundamentada sobre la confianza en el hombre siempre encontró oídos bien dispuestos y receptores entusiastas. Yo estoy segura que es la peor fortuna que pudo encontrar. ¿Por qué digo esto? Pues porque su discurso, su pensamiento en general, se transformó en un bien cultural asimilable incluso antes de haber sopesado la multidimensionalidad de una obra que se pretendía crítica radical para con el orden que propició su elaboración y surgimiento. Y como suele suceder en estos casos, al éxito de sus sucesivas obras siguieron el silencio, la indiferencia, las decepciones, las polémicas y, cómo no, las críticas. Aún así, yo sigo pensando que el pensamiento frommiano no es una herencia enmohecida que solo por su ancianidad se hace respetable. Antes bien, entiendo los altibajos que afectaron su obra como el efecto de tres razones convergentes. Puede haber alguna más, pero estas son los fundamentales. La primera no podría ser de otro modo: la desaparición de las condiciones que propiciaron la labor de la Escuela de Frankfurt y su homónima teoría crítica. Dos,
el enfriamiento de las relaciones, tanto personales como intelectuales, entre él y sus compañeros de escuela en el exilio. Todos ellos eran de origen, de procedencia judía, y el ascenso de Hitler al poder pues les obligó a exiliarse. El que más se resistió fue Walter Benjamin, y con la Gestapo casi en los talones, pues se vio como obligado a poner fin a sus días en un hotel de mala muerte en la frontera, casi ya alcanzando España, concretamente en Montpellier. Y la tercera razón por la cual se producen estos altibajos en la celebridad de la figura de Fromm tiene que ver con la gran destreza que siempre muestra el empeño frommiano en deslizarse al deseable deber ser en detrimento de la observación rigurosa de lo que es. No me voy a detener mucho en el palabreo inútil ni en lo que se ha repetido tantas veces. Las abundantes indagaciones, publicaciones y monografías, el incontable número de trabajos dedicados a relatar los avatares de una generación de intelectuales que salió de la ruina de la República de Weimar, específicamente sobre Fromm, hay más de 30 publicaciones. Pero todas se suelen limitar a lo que cabe considerarse lugar común. Que el primer Fromm, yo nunca he dicho, como estudiosa de su obra, nunca me ha venido a ver etapas, más bien es un continuum. De hecho, los hallazgos fundamentales de Fromm se mantienen desde el principio de su obra hasta el final. Pero hay quien habla del primer Fromm y se limitan a señalar que formó parte del Institut, saben ustedes que así se conoce también la Escuela de Frankfurt, en la década de los años 30. Y ahí cortan y ahí se paran. Si esto fuera cierto, a las alturas de 1941, cuando Fromm podía paladear las mieles del éxito de su publicación El miedo a la libertad, 1941 fue el año de la primera edición del miedo a la libertad en lengua inglesa, pues sus compatriotas a la altura de este tiempo apenas si compartían ya con él las hieles del exilio. Sin embargo, las huellas y variadas presencias de la teoría crítica en Fromm y de Fromm en la teoría crítica son mucho más extensas e intensas de lo que se suele considerar. Y el ejemplo contundente es la investigación sobre la naturaleza y alcance de la personalidad autoritaria. Yo no sé si ustedes han tenido referencia de esta investigación. Es el tercer volumen de una serie impresionante de 4 más, en total 5, titulados de manera general Estudios sobre el prejuicio. Bueno, de esos 5 volúmenes, el más conocido, el más célebre, el más divulgado, el más traído y el más llevado es la personalidad autoritaria. Y esa investigación resulta incomprensible sin el previo marco conceptual del carácter sadomasoquista, rebelde o autoritario propiamente dicho, cuya paternidad y sistematización teórica hay que anotar en el haber de Fromm. Lo veremos un poquito más adelante. Un hallazgo genuino, un hallazgo pertinente para esclarecer todas aquellas situaciones históricas que se sumerjan en las profundidades de la perversidad y hagan gala en poner fuera de la ley las más audaces conquistas de la tradición occidental. Me refiero concretamente a las realidades perversas construidas por el nazismo y el estalinismo. Por eso la personalidad autoritaria, que primero estuvo formulada sobre la escala F, terminó siendo reformulada por la F de fascismo, pero cuando los investigadores indagaron más, vieron que los extremos se tocan y que los totalitarismos de derechas estaban muy próximos a los de ideología izquierdista, y entonces los reconvirtieron la escala F en la escala CEP. No sé si han oído hablar de estas cosas, conservadurismo económico y político. Fue una manera de introducirlo todo.
Vamos a ver cómo encaja Fromm en la teoría crítica, ya que yo apuesto porque no se limitó a la década de los 30. Uno de los resortes fundamentales de cuantos conforman la sustancia de una corriente de pensamiento con pretensiones de cepillar la historia a contrapelo, esta es una expresión de Walter Benjamin, cepillar la historia a contrapelo, podría expresarse en términos de crítica a la racionalidad moderna. Max Horkheimer fue el principal y primer artífice de esta teoría. La publicación que fuera portavoz del Instituto, en su volumen 6, perdonen mi alemán, lo mío no son los idiomas, la publicación portavoz del Instituto era la Fähigkeit für Sozialforschung y la daba a conocer por primera vez en formato de artículo. En general, la teoría crítica se niega a fetichizar el conocimiento como si se tratara de algo distinto y superior a la acción, y no reconoce que la investigación científica pueda ser desinteresada. Equipara cualquier construcción teórica sobre lo social con la crítica social propiamente dicha, preocupada por establecer un orden conforme a la razón. Aunque la teoría crítica no se permite a sí misma describir cuál haya de ser el bien último, para referirse a la hipotética y futura sociedad racional, prefiere expresarse, y esta es una terminología propia de Horkheimer, en términos de anhelo por lo totalmente otro, el anhelo por lo totalmente otro. Tampoco puede la teoría crítica presumir de realización concreta alguna. Todo cuanto puede prescribir es una actitud negativa para con la razón y la acción instrumentales, léase positivismo, así ya saben la polémica de Adorno, que solo se pliega a reglas técnicas y descansa sobre la contrastación empírica. En esa revisión de las experiencias del mundo moderno, los trabajos de Frankfurt, los incluyo a todos, se sujetan al principio de totalidad. Advierto a este distinguido auditorio que estos son los rasgos que yo entresaqué cuando me enfrasqué en la redacción de mi tesis. Consideré que una de las primeras cosas que tenía que hacer para llevar el argumento donde yo quería llevarlo era traducir, entonces estaba sin traducir, la obra de Horkheimer, Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Me serví de una versión francesa y los rasgos 4 que brevemente voy a describir como los atributos más propios de la teoría crítica, pues están sacados de la teoría tradicional, teoría crítica de Max Horkheimer. Bueno, pues en su revisión de las experiencias del mundo moderno, los trabajos frankfurtianos se sujetan al principio de totalidad. Explicar y comprender, que son requisitos que la teoría crítica incorpora del legado weberiano. Explicar y comprender, decía, cualquier entidad social habrá de incorporar tanto la estructura socioeconómica como su dinámica histórica. La teoría crítica no admite ni en la sociedad ni en su historia ningún sujeto ni principio previo, ni Dios, ni materia, ni espíritu. Todo lo contrario, la teoría crítica se plantea como un proceso de autorreflexión continua e interminable y toma por objeto a los hombres en tanto que los productores de la totalidad de sus formas de vida. Lo que es dado en todas las circunstancias no depende solo de la naturaleza, sino también de los poderes que el hombre ejerce sobre ella. Luego, primer principio, totalidad. En segundo lugar, la teoría crítica no puede disimular sus simpatías por la metodología dialéctica. Sin embargo, la dialéctica frankfurtiana no es en puridad ni idealista hegeliana ni materialista marxista. Tampoco quiere ningún eclecticismo. Se quiere dialéctica por las razones siguientes.
porque se sabe tributaria del sujeto y del objeto, de la teoría y de la praxis, de la materia y del espíritu, de lo universal y de lo particular, de la naturaleza y de la cultura, de la libertad y de la necesidad. El discurrir dialéctico de la teoría crítica significa, en tres términos, aporía, gusto por lo aporético, negatividad y contradicción. En tercer lugar, a la teoría crítica la caracteriza el materialismo. Esto sí hay que entenderlo siempre en contraposición al idealismo, pero va mucho más allá. La adhesión, que nunca es ortodoxa, a la teoría marxista de la división de la sociedad en clases y su impronta sobre el trabajo como actividad humana fundamental. El rechazo de las visiones optimistas propias de todos los materialismos. La prioridad concedida a la historia natural frente a la realizada por el hombre. Y esto es porque, según la teoría crítica, la historia hecha por el hombre está marcada por la necesidad, no por la libertad. Y el peso específico que adquiere la noción de finitud dan buena cuenta de los rasgos de pesimismo y negatividad, que no de fatalismo, con que se adorna el materialismo frankfurtiano. Y en cuarto lugar, la teoría crítica se reconoce a sí misma como conocimiento no libre de intereses. Conocimiento no libre de intereses. Habermas en conocimiento de intereses tira esto todo lo que puede. Ahora bien, el núcleo de los intereses de la teoría crítica se concentra en el ideal de una situación racional, en el afán de felicidad, o como expresa Hegel, uno de sus grandes estudiosos, el interés del teórico crítico apunta a dejar sin efecto los mecanismos ciegos de la marcha histórico-social. Por lo tanto, se trata de unos intereses universales, humanos y de naturaleza cuasi ética. Ninguna vanguardia intelectual puede comportarse imaginando que es una docta maestra en decidir en qué campo colocarse. Y la presencia de tales intereses lleva implícita una estrategia. Esto es Horkheimer en estado puro, ¿no? Diferenciar bien en cada lugar y tiempo determinado lo posible y lo utópico, ya que en función de lo utópico pueden quedar frustradas las posibilidades reales de transformación de lo existente. Con suma brevedad vamos a contrastar esto con la figura de Fromm. La producción frommiana, por lo que respecta a su fundamentación metodológica y a la esencia de sus planteamientos, no desmerece en absoluto los atributos autoexigidos que acabamos de enumerar: totalidad, dialéctica, materialismo e interés. Sin embargo, el honor a la verdad exige matizar que el humanismo frankfurtiano es de una naturaleza menos arriesgada que el humanismo de Fromm. Y el humanismo frankfurtiano es más fiel a los rasgos de pesimismo y negatividad reivindicados por la teoría crítica. Fromm, cuando se trata de apostar por el hombre, no conoce ni límites, ni trabas, ni ningún tipo de cortapisa. Pero lo que vino a ser verdadera manzana de la discordia del alejamiento entre Fromm y el resto de la escuela fueron las sucesivas lecturas y relecturas que Fromm introdujo en la herencia de Frege. De modo y manera que si en 1936 Horkheimer elogiaba las aportaciones de Fromm a la teoría crítica desde las directrices psicoanalíticas, una década más tarde Adorno daba a conocer a la luz pública las razones por las que el Institut desaprobaba un enfoque psicosociológico a la Fromm. En 1977, Marcuse recordaba del siguiente modo el distanciamiento. Abro comillas, este texto está en Habermas, en su obra Perfiles filosófico-políticos, y en otra obra colectiva, que el primer firmante es Habermas, pero aparecen otros autores,
que publicaron bajo el título Conversaciones con Marcuse. Bueno, pues Marcuse recordaba, abro comillas, del siguiente modo: el punto central era, y lo sigue siendo, el contenido explosivo de la teoría freudiana de los instintos. Por lo tanto, no la reconversión, sino la reducción del psicoanálisis a un ejercicio profesional que sacrifica los impulsos teóricos decisivos. Fromm fue, en mi opinión, uno de los primeros en eliminar los elementos explosivos de la teoría de Freud. Y yo me pregunto, cierro comillas, ¿entonces? Pues de acuerdo en mantener su desacuerdo y apoyada la situación en los malentendidos duraderos, prevaleció la inclinación de trasladar a Fromm a la denominada corriente cultural neopsicoanalítica, al lado de figuras como Karen Horney o Harry Sullivan. Sea como fuere, acercarse al pensamiento frommiano obliga a conducirse hacia el grupo de intelectuales con quienes compartió momentos históricos de intensa agitación y remite siempre a aquellas, terminología de Goethe, a aquellas afinidades selectivas primigenias nacidas de la propuesta de aunar la crítica marxista de la economía política y la crítica freudiana del puritanismo decimonónico. Ahí siempre está la piedra angular. Veamos los fundamentos estructurales de la naturaleza humana según Fromm. Los denomino estructurales con una intencionalidad muy precisa. Los denomino estructurales porque Fromm alude a aquellos componentes de la existencia humana que son ajenos al tiempo y ajenos al espacio. Es decir, constituyen la esencia de cualquier vida humana en cualquier momento de la historia y en cualquier lugar del mundo. Fromm parte de dos condiciones biológicas que hacen de la especie humana algo único y singular. Fromm lo denomina capricho del universo. Fromm nos denomina a los hombres que somos el capricho del universo. Esas dos circunstancias biológicas que nos transforman en el capricho del universo son la ausencia, eso sí, relativa, pero ausencia, de una regulación instintiva en nuestro proceso de adaptación al mundo exterior y, en segundo lugar, el aumento en tamaño y complejidad del cerebro. Estos dos datos son siempre el punto de partida. De esta doble singularidad surge la autoconciencia, la imaginación y la razón. Y, en definitiva, todo cuanto comporta la ruptura con la armonía que el mundo animal mantiene con la naturaleza. Y así, el ser humano, la especie humana, se ve obligado a enfrentarse a lo que él denomina dicotomías existenciales, dicotomías históricas y necesidades básicas. Lo que Fromm denomina dicotomías existenciales se asienta en el hecho de que el hombre forma parte de la naturaleza y al mismo tiempo la trasciende. Para mayor precisión, es cuerpo y espíritu a un tiempo. Lo quiera o no, ha de contar con el uno y con la otra, y ambas por igual alimentan su deseo de vivir. Ahora bien, todos somos conscientes de la brevedad de nuestra vida, y así nos situamos en otra polaridad que la hereda de Freud, la vida y la muerte, el eros thanatos, que cada cual tiene que afrontar en soledad. Y bueno, a estas alturas no le descubro nada a nadie. El ser humano le suele temer mucho más a la soledad que al error. Y con tal de no vernos solos, nos apuntamos a lo que sea. Ahí encontrará Fromm un argumento constante para dirigir el blanco de sus críticas a la sociedad. Lo tenemos que afrontar en soledad.
pero atrapados en una tupida y compleja red de relaciones sociales. Y por lo que afecta a las dicotomías históricas, son, como no podría ser de otro modo, producto del obrar humano, pero contienen en sí mismas la probabilidad de ser resueltas bien en el momento que surgen o bien en una fase posterior de la historia. Otra cosa son las necesidades existenciales, que si no nos dejamos engañar por las apariencias verbales, van más allá del hambre, la sed o el apetito sexual. En 1941, que como ya les he dicho es el año que se publica por primera vez en lengua inglesa El miedo a la libertad, solo alude Fromm a una necesidad, la de relacionarse, la necesidad de relacionarse con los demás, con el mundo, pero especialmente con los demás. Tenemos que esperar hasta 1955, que es el año en que se publica el psicoanálisis de la sociedad contemporánea, para ver el espectro completo de las necesidades que estamos denominando existenciales. Puesto que, como ya hemos dicho, no está al alcance del hombre una vinculación automática con la naturaleza, la primera de las necesidades existenciales es establecer vínculos con el mundo, con los demás y con nosotros mismos, cada cual consigo mismo. Y en el estilo de la orientación que cada cual adopte para responder a este imperativo, va nuestra dicha o desdicha, nuestra felicidad y nuestra desgracia, nuestro logro o nuestro fracaso en la existencia. Los modos de tantear y establecer las relaciones con el mundo, con los otros y cada cual consigo mismo, admiten muy diversos modos, pero solo una es válida para Fromm. La estarán imaginando posiblemente: el amor. La descripción del amor es lo que llena las páginas del arte de amar, del que hablaremos luego más adelante. La segunda necesidad la denomina Fromm de efectividad o trascendencia. Superar el estado de criatura pasiva e impotente, experimentarnos como sujetos creadores, es tanto como saber que estamos vivos y funcionando. Lo que hacemos es prueba de lo que somos. Y si esto no se logra desde una actitud creadora, se impone la destrucción. Luego, otra vez, las dicotomías: creatividad versus destructividad, amor, odio. Chirría de evidente añadir que para Fromm la destrucción significa una opción maligna que solo dispone de capacidad para generar sufrimiento. Del mismo modo, el uso del término trascendencia cae fuera de cualquier connotación teológica, de cualquier connotación religiosa. De momento, luego veremos que por aquí también se pueden añadir más cosas. Aunque sea en esta necesidad donde Fromm sitúa el origen de las vivencias religiosas y de la religión como fenómeno social. Tercera necesidad: disponer de marcos de orientación y objetos de devoción. Es decir, la de armarse de una estructura mental que otorgue sentido al mundo y nos seduzca hasta tal punto que nuestros esfuerzos y tareas puedan interpretarse en clave significativa. El hombre, afirma Fromm, se encuentra rodeado de innumerables fenómenos enigmáticos y, por estar dotado de razón, tiene que procurar resolverlos, hacer que resulten comprensibles y que los pueda manejar con su pensamiento. Cuanto más se desarrolla la razón, más adecuado resulta su sistema de orientación, es decir, más se aproxima a la realidad. Pero aun cuando la estructura orientadora de que se valga el hombre esté alejada o sea ilusoria, satisface su necesidad de un cuadro que para él tenga sentido. Así pues, las alternativas aplicables quedan establecidas una vez más en un continuum cuyos puntos extremos contraponen racionalidad e irracionalidad. Que prevalezca la una o la otra queda supeditado a la interdependencia de un conjunto de variables entre las cuales se puede destacar el desarrollo alcanzado por la razón,
el desarrollo alcanzado por la actitud objetiva y, en general, el avance del conocimiento. Cuarta necesidad existencial, necesidad de raigambre o arraigo. Tenemos que sustituir los vínculos de corte biológico natural por otros de naturaleza sociocultural. Es decir, de lo que se trata aquí es de que tenemos que construir un sentimiento de pertenencia. Los ojos de Fromm observan con una sorpresa doliente los muchos fracasos que la historia humana muestra ante el reto de componer una sólida red de relaciones interpersonales. Para Fromm también hay solo un intento válido: la fraternidad que salvaguarde la libertad. Tienen que ser las dos cosas: fraternidad compaginada con la libertad. Para los demás, cualquiera que sea el estilo, cualquiera que sea su origen, cualquiera que sea su condición, Fromm reserva la expresión de vínculos simbióticos. También los denomina en otras ocasiones vínculos incestuosos, entendidos como toda forma de vinculación con los demás, con el mundo, etc., mal planteados, mal desarrollados y mal resueltos, valga decir irracionales, no ya únicamente con la familia, sino por extensión con el clan, la tribu, la nación, las ideologías, las clases sociales, las creencias de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Quinta y última. La naturaleza humana necesita disponer de un sentimiento de la propia identidad. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que experimentarnos como sujetos de la propia acción. Tenemos que concebirnos como entidades únicas y singulares. En suma, tenemos que tener capacidad para decir yo, como entidad única y singular. La solución más pertinente es la que afronta y acepta la ruptura de los vínculos primarios en el proceso de maduración personal. Los demás comportan inmadurez, vacío, identidad inconclusa y atributos todos que encajan bien en la expresión vinculación con la muchedumbre que podría llevarnos hasta la psicología y la sociología de las masas. Pero no podemos abarcar tanto. Veamos a continuación cómo este protoplasma originario de la naturaleza humana cristaliza en carácter. Como ya he dicho, la publicación que fuera altavoz del Institut, la Zeitschrift für Sozialforschung, contenía en su primer número el ensayo frommiano titulado sobre métodos y objetivos de una psicología social analítica. Este es el escrito clave para la cuestión del carácter. Significó la integración del psicoanálisis en la teoría crítica y quizás este mérito se lo deba el propio Fromm a que él, desde el año 1929, era miembro del Instituto Psicoanalítico de Frankfurt. Era una especie de instituto huésped de la Universidad de Frankfurt y que probablemente les suene, fue fundado por Karl Landauer. En aquellos momentos, Horkheimer, al igual que Fromm, estaban interesados en la aplicación de las percepciones de Freud a los problemas de la psicología social. El presupuesto básico que impregna todo el planteamiento de Fromm es que la teoría del carácter elaborado por Sigmund Freud es la más profunda y penetrante de todas las elaboradas. Y nos define el carácter del siguiente modo: un sistema de impulsos subyacentes a la conducta, pero no idénticos a ella, inseparable de la dinámica de los procesos adaptativos. El carácter vendría a ser la forma específica impresa a la energía humana por la adaptación de las necesidades de los hombres a los modos de existencia peculiares de una sociedad determinada. El carácter, a su vez, determina el pensamiento, la acción,
y la vida de los sujetos, lo que es lo mismo pero escrito 3 décadas más tarde. El sistema de carácter es la forma relativamente permanente en que la energía humana se estructura en el proceso de relacionarse con los demás y asimilar la naturaleza. Es el resultado de la interacción dinámica del sistema hombre y el sistema sociedad en que ese hombre vive. Y este concepto pues desempeña funciones cruciales. La primera nos permite obrar consistente y razonablemente, dice Fromm. La segunda es que facilita nuestro ajuste a la sociedad. La tercera es que nos permite obrar como si nos motivaran los instintos, aunque no nos motivan, ya sabemos, los instintos. Y Fromm hace suyo el dicho de Heráclito: el carácter es el destino del hombre. Luego miremos nuestro carácter. Alejado y crítico con la posición de Sigmund Freud, que reduce la base de los distintos caracteres a los distintos modos de organización de la libido, Fromm elabora tipos ideales, recurso metodológico heredado de Weber, y advierte expresamente que el carácter de cada persona es una combinación en proporciones variadas de todas o alguna de las siguientes orientaciones. Voy a ser muy breve porque no vamos a describir todos los caracteres, pero algo hay que decir de ellos. La primera orientación del carácter es la receptiva y se caracteriza, su rasgo sobresaliente es la dependencia. Los individuos cuyo carácter predominantemente es receptivo son grandes aficionados, dice Fromm, a la comida y a la bebida. Se caracterizan por su optimismo, por su cordialidad y su confianza en la vida. Lo que pasa es que todo eso es muy débil, muy superficial. Tan pronto como sienten amenazada su fuente de abastecimiento, se les agria la cuestión. Y propician esta orientación receptiva todos los órdenes sociales en los que el derecho de un grupo a explotar a otro esté firmemente establecido. Su versión masoquista contiene sentimientos de inferioridad, impotencia, insignificancia, tendencia a hacerse débil y dependiente, etc. Y en su extremo y máximo grado, pues está la perversión masoquista. En contrapunto, la orientación explotadora mezcla hostilidad, manipulación, suspicacia, cinismo, envidia y celos. Los otros son solo objetos a los que les puedo extraer una utilidad. Lograr lo que se desea, arrebatarlo con violencia o con astucia, siempre es algo que se vincula a órdenes sociales autoritarios o que funcionan bajo condiciones de competencia real, real y fuerte, como pudo ser el capitalismo del siglo XIX. El marco de referencia es tomo lo que necesito, y un carácter explotador, como ahora veremos en su versión sádica, pues el tomo lo que necesito es su guía. Adolece, como en el caso masoquista, de impotencia vital, pero aquí de lo que se trata es no de someterse, sino de someter a otros. Afán de dominio, causar sufrimiento, en definitiva, impulso sádico en condiciones que acompañan con el poder abusivo, con el poder arbitrario, con el poder que domina y explota, etcétera, etcétera. Y aquí viene el punto fuerte de la personalidad autoritaria. La simbiosis de ambos tipos, la mezcla de ambos tipos, el receptivo masoquista y el sádico explotador, abrió una línea bien fructífera para el avance teórico y la investigación psicosocial, la del carácter sadomasoquista, también, como ya he dicho, denominado rebelde o autoritario.
Lo que más destaca en él es su actitud ambivalente ante el poder, lo cual se muestra en que todo tipo autoritario desprecia a quienes carecen de poder y al mismo tiempo tributa una admiración desmedida a los poderosos. O dicho de otro modo, la personalidad autoritaria se conduce por sentimientos de admiración y simpatía hacia la autoridad, pero al mismo tiempo la odia. De aquí su tendencia compulsiva a desafiarla, el gusto emocional por todas aquellas situaciones que limitan y coartan la libertad, ya se llame suerte, destino, fatalidad o cualquier otra fuerza ciega. Igualmente forman parte del modo de ser y estar en el mundo del tipo autoritario dar un significado peculiar a la fe, al valor o a la propia actividad. Sus actos solo responden al hondo sentimiento de impotencia e insignificancia. Su valor se limita a sufrir sin lamentarse. Su fe, una salida a la desconfianza y la desesperación extremas. Los atributos de la personalidad autoritaria también se manifiesta en una carencia absoluta de los valores de la igualdad y la justicia. Las diferencias humanas, cualquiera que sea su naturaleza, su origen, su condición, solo se experimentan en términos de superior e inferior. No tienen cabida otros ejes. Por lo tanto, el tipo autoritario es un tipo etnocéntrico y rígido, que a su vez proviene de un semillero de individuos temerosos y amedrentados, dispuestos a aceptar cualquier autoridad, siempre que ésta sea lo suficientemente fuerte. Si no es fuerte, tampoco aceptan la autoridad. Tiene que ser muy fuerte. El contrapunto, la antinomia al carácter autoritario es el carácter que llama Fromm auténticamente revolucionario. Inclinado hacia la independencia, la libertad, la razón, cuenta solo con su capacidad para pensar, sentir, decidir y obrar por sí mismo. Su referente máximo es la humanidad. Todo revolucionario auténtico es un humanista que trasciende los límites socioculturales a los que pertenece. Se rige por una percepción de la realidad construida con los resortes maduros y pasionales del espíritu crítico. Ni glorifica el poder, ni santifica la autoridad. Tampoco se deja impresionar por quienes la detentan. Obedece cuando el poder encarna y representa principios que considera propios y con los cuales se compromete, pero tan pronto como el poder se desvirtúe, se hace desobediente. No voy a ahondar más en la sucesiva descripción de caracteres que en realidad son ya híbridos, mezclas en proporciones, como ya he dicho, variadas, de los que acabamos de señalar. Y paso directamente al carácter social, que es como el concepto eje entre la naturaleza humana y la vida social. En la primera formulación que hizo Fromm del carácter social lo denominó estructura libidinal. Está todavía muy influenciado, muy marcado por la práctica psicoanalítica, pero les advierto que la denominación tampoco importa demasiado, si es carácter social o es estructura libidinal. Importa más destacar que se trata de una herramienta conceptual de la que Fromm se sirve para aunar, conjugar, matrimoniar marxismo y psicoanálisis. El preciso y correcto conocimiento de los impulsos que movilizan la conducta humana, las ideologías que la envuelven o que la inspiran y los procesos sociales en que se desarrolla es abordado desde este concepto con una metodología dinámica, con una metodología materialista y con una metodología histórica. Según Fromm,
Estos son los atributos que comparten materialismo y psicoanálisis. Y esto, que no es poco, tampoco es todo. Solo desde esta posición teórica piensa Fromm que se puede allanar el camino que Marx dejó demasiado tortuoso, el de explicar las relaciones entre la estructura económica y la superestructura ideológica. En una obra que lleva curiosamente por título Más allá de las cadenas de la ilusión, no sé si habrán oído de esta obra, y se subtitula Mi encuentro con Marx y Freud, afirma: no es solo la base económica la que crea un cierto carácter social, que a su vez crea determinadas ideas. Las ideas, una vez creadas, también influencian al carácter social e indirectamente a la estructura económica de la sociedad. Lo que intento recalcar, añade Fromm, es que el carácter social es el intermediario entre la estructura socioeconómica, las ideas e ideales que impone la sociedad. Sirve de intermediario en ambas direcciones, de la base económica a las ideas y de las ideas a la base económica. Y todavía da un paso más. Explicar y comprender las relaciones del individuo y la sociedad solo pueden hacerse desde esta clave conceptual. Desde ella se puede explicar de modo preciso a qué razones puede obedecer que una sociedad consiga asegurarse la lealtad y la fidelidad de sus miembros, aun cuando las condiciones objetivas de la sociedad resulten perjudiciales o nocivas para esos miembros. Les traslado el concepto, casi también de modo literal. Vendría a quedar definido del siguiente modo: carácter social es el núcleo esencial de la estructura del carácter de la mayoría de los miembros de un grupo, núcleo que se ha desarrollado como resultado de las experiencias básicas y de los modos de vida comunes a ese mismo grupo. Esta es una definición que es raro la obra de Fromm en que no aparezca, ¿no? No está en la naturaleza del carácter social ni ser estático, ni ser permanente, ni mucho menos inmóvil, Aunque sea un factor estabilizador para la sociedad, los tipos de carácter social varían según las circunstancias sociales. Y a título de ejemplo, un párrafo sobre lo que fue propio del carácter social del siglo XIX y otro párrafo sobre lo que fue propio del carácter social en el siglo XX. Según las apreciaciones de Fromm, la sociedad del siglo XIX se caracterizó ante todo por activar procesos que hicieran posible la acumulación de capital. Esta era la necesidad social, el referente socioeconómico o estructural. Lógicamente, entonces, su carácter social retuvo y fomentó todo cuanto es propio de la orientación que hemos descrito como acumulativa y explotadora: sobriedad, sentido compulsivo del deber, obstinación, ahorro, individualismo de corte darwinista, competencia y explotación. ¿La sociedad capitalista del siglo XX requiere estas virtudes? Yo creo que todos podríamos responder fácilmente que no, ¿verdad? La sociedad capitalista del siglo XX depende no tanto de una intensa inclinación al ahorro, sino más bien depende de un gusto por un consumo que adquiere los límites del despilfarro. La orientación mercantil y la orientación receptiva toman entonces el relevo. La competencia y la explotación dejan su lugar al trabajo en equipo, cosa que entre comillas Fromm, porque le da un sentido peculiar, no es el gusto en la colaboración, en el esfuerzo con otros, no, es el gusto de colaborar en el esfuerzo, porque de esa forma sacamos más rendimiento. Decía, la competencia y la explotación ceden su lugar al trabajo en equipo, el ahorro y la sobriedad ceden ante el consumo, la individualidad decimonónica queda desplazada por la conformidad anónima y automática. Todos en el redil.
La institución en la que se fragua y forma el carácter es la familia. Luego ya estoy en los parámetros de la sociología de la familia, a la que denomina, con muy poquitas palabras y de forma muy escueta, denomina y define Fromm agente psíquico de la sociedad. La familia es la agencia psíquica de la sociedad. Y también la familia es la que da respuesta a nuestras necesidades existenciales de raigambre, arraigo y pertenencia. Ya sabemos que al hombre no le están permitidos los lazos de la sangre fundamental, los lazos espontáneos con la naturaleza, lo tiene que sustituir. Y la familia sustituye con lazos de sangre fundamentados en el afecto y en la emoción. La perspectiva intimista que tiene Fromm sobre la vida doméstica le hace pensar que la convergencia de sangre, lugar y espíritu arranca en el matrimonio, que sería como una condición o un hecho previo a la familia. Como quiera que sea, el análisis de la polaridad masculino-femenino y su interdependencia llevan a Fromm a sostener que los varones desarrollan actividades por las cuales se evidencia su poderío, su competencia, su fuerza y todo para conseguir el mayor prestigio posible y el mayor éxito posible. Y los hombres, me dirijo a ustedes, recurren para conseguirlo, está hablando Fromm, no estoy hablando yo, para conseguirlo recurren a cualquier suerte de argucia, la magia, la ciencia o la técnica. Y todo ello para compensar su improductividad natural. No pueden tener hijos. Eso es Fromm. Por el contrario, la mujer despliega constantemente sus esfuerzos, ahora va con nosotras, para resultar atractivas. Pero hombres o mujeres, todos participamos de la misma condición existencial, de los mismos deseos, de los mismos temores y de las mismas potencialidades. Y aunque la tarea de redimir el daño padecido por el colectivo femenino, que dicho sea de paso, Fromm lo contempla como un depósito de esperanza para humanizar la sociedad. O sea que, chicas, tomad nota que depende de nosotras, ¿no? Ese depósito de esperanza para humanizar la sociedad, tenemos un gran poder porque lo tenemos en nuestras manos. Fromm, con todo esto, también advierte que conviene protegerse de que no confundamos la igualdad con la identidad. De tal confusión resulta pues que perdemos saludables peculiaridades, y en esta perspectiva, entiendo yo, hay que enfocar los reproches que Fromm dirige muy a menudo a Freud por fortalecer los axiomas patriarcales. Pero volvamos a la familia como institución. Como tal institución primaria, no aglutina una masa indiferenciada de egos. Antes bien, el deseo de fusión interpersonal tiene un nombre. Se llama amor erótico, cuyos atributos son la exclusividad, la voluntariedad y el compromiso imperturbable. Es decir, disposiciones que se activan desde la esencia del ser, aunque el autor del arte de amar lamente que el vínculo matrimonial sustentado en el amor sea más bien la excepción de la regla. Como tampoco podría ser de otro modo, la validez o invalidez de las relaciones conyugales se juega en el campo del grado de improductividad o productividad del carácter. Y, según Fromm, suele suceder que cada cual elige como cónyuge a alguien con una estructura de carácter similar. Y en referencia a las relaciones paterno-filiares, el largo y complejo periodo de dependencia, tanto biológica como funcional, que cada sujeto tiene con respecto a sus progenitores, transforma el nacimiento de un acto en un proceso. El nacimiento implica
esfuerzo para abandonar la órbita protectora de los lazos maternos y paternos. Y si el proceso de individuación no discurre por cauces saludables, aparecerán las fijaciones infectuosas. Fromm a esto le da una significación peculiar. Sea como fuere, el amor materno siempre es limpio, inocente, espontáneo, valga decir, incondicional. Por el contrario, el amor paterno representa los principios socioculturales de la ley, el orden, el control, la disciplina, la justicia, la jerarquía y la objetividad. No deja de ser amor, pero es más frío y más distante. Es, dice Fromm, condicional. Esta diferenciación, podrán imaginarse, es de nuevo una apropiación del recurso metodológico al ideal tipo weberiano. Y en este contexto, pues Fromm atribuye un sentido muy peculiar a lo que se conoce como tabú del incesto y complejo de Edipo. Ambas cosas no se pueden interpretar como producto de una rivalidad sexual con la figura paterna, sino que de lo que se trataría, ante todo y sobre todo, es de una rivalidad afectiva. A juicio de Fromm, la principal función que cumple la familia es la socializadora, o si ustedes prefieren, la formación del superior. La familia es la agencia que prepara para creer en la autoridad, aceptarla y someterse a ella. El ejemplo más ilustrativo, pues los movimientos totalitarios que agitaron Europa en los años 30. Yo siempre me pregunté cuando leía estas afirmaciones de Fromm, ¿son afirmaciones producto de un miedo a la autoridad? Parafraseando el título de su obra quizás más célebre, El miedo a la libertad. ¿Son estas afirmaciones producto del miedo a la autoridad que Fromm fraguó en sus experiencias directas con la situación nazi en Alemania? Si yo tuviera tiempo y ustedes paciencia, pero no contamos ni con lo uno ni con lo otro, la respuesta a este interrogante tendría que conducirnos hasta el análisis del coqueteo que Fromm mantiene con la tesis de Morgan y Bachofen sobre la evolución de las formas familiares desde el matriarcado al patriarcado. Lo dejo aquí, Avancemos a otro campo, la sociología de la comunicación humana. ¿Qué aporta Fromm? Voy al grano. Cualquier relación social admite ser analizada desde una perspectiva tridimensional. El envolvente sociocultural en que tiene lugar, las connotaciones caracteriales, que como estamos viendo son el perejil de todas las salsas en el pensamiento de Fromm, y las posibilidades permitidas por el grado de desarrollo del proceso de individuación. Hay que solucionar la soledad, hay que solucionar el aislamiento, por lo tanto hay que conectar con los otros y con el mundo. Y esto se puede hacer según las siguientes posibilidades. Estados orgiásticos. Son rituales de exaltación, de trance, que hacen desaparecer el mundo exterior y por lo tanto proporcionan una experiencia de fusión con el grupo y de pertenencia a él. Para nuestra época, el alcohol, las drogas o el sexo llegan a cumplir las funciones que en las sociedades tribales primitivas cumplían aquellos rituales. Sea como fuere, donde fuere y cuando fuere, se trata de formas de conexión intensas, violentas, transitorias, periódicas, que envuelven a la personalidad en su conjunto, pero una vez que concluyen, no han solucionado nada. Conformidad. Aquí prevalece la disolución del ser individual a cuenta de la adaptación a las costumbres, las creencias y las prácticas del modo de vida predominante. Es decir, nos adaptamos sin reserva, nos entregamos al contexto en el que estemos. Los órdenes sociales totalitarios se garantizan la fidelidad de sus miembros con el uso del terror. Los democráticos liberales a través de la propaganda y la sugestión, pero el resultado es el mismo:
cohesión calmada, mansa, dictada desde la rutina y basada en una igualdad no individualizada. Detrás quedan ocultas grandes dosis de malestar, de infelicidad y de insania. Y a lo mejor pues esto podría explicar por qué cuando nuestros armarios están más repletos, nuestros frigoríficos más equipados, etcétera, etcétera, pues se hace más larga la lista de los pacientes que piden ser atendidos en el diván de un psicólogo, malestar interior. Quizás porque, y esto yo lo percibí más leyendo a Arnold Toynbee, su filosofía de la historia, que al propio Fromm, y es que hemos caído en la trampa de confundir desarrollo económico, riqueza material generada por el capitalismo, con bienestar social, y no es lo mismo. Este sistema en el que nos ha tocado vivir para bien o para mal ha demostrado poseer, como ningún otro sistema, una capacidad inaudita para generar riqueza, pero tiene una asignatura pendiente, que ahora demuestre que también tiene capacidad para generar bienestar, que no es lo mismo. Fromm, en su descripción de la forma de la conformidad automática, es lo que tiene en cuenta. La simbiosis. De nuevo, nos tropezamos con carencia de independencia, bien porque los que así se relacionan nunca dispusieron de ella, o bien porque la perdieron. Su forma pasiva, el sometimiento masoquista, ya lo conocemos. Su modo activo, el dominio al estilo sádico. Una y otro despojan al yo de su individualidad y de su identidad. Y lo mismo puede aplicarse al distanciamiento y la destrucción. Se trata de acallar los sentimientos de soledad y aislamiento, apartándose del mundo, huyendo de los otros, o adorándonos a nosotros mismos. Un impedimento de corte narcisista. La formación psicoanalítica de Fromm, pues esto también lo tiene muy en cuenta. Solo hay una forma de relacionarnos con los demás que de verdad nos conecte de manera válida con los otros y con el mundo, que es la actividad amorosa, la creatividad productiva. Esta es hija de la voluntad. Conecta desde el desarrollo y actualización de las propias capacidades, desde la fuerza y el dinamismo de la personalidad total. El otro no es algo, es alguien, a quien se puede ayudar a crecer si le miramos con respeto, si le aceptamos tal cual es. La actitud amorosa manifiesta la potencia de quien así se relaciona con los demás y con el mundo a través de la generosidad y a través de la gratitud. En este contexto, el más rico es el que más da. Y el que más da no solo de sus posesiones materiales, sino el que más da de su cariño, de sus ideas, de sus sentimientos, de sus afectos, etc. Las cualidades que requiere: reflexión, humildad, confianza y actividad. ¿Condiciones sociales que propician esta actitud? Pues todo lo que tenga que ver con la autodisciplina, que no hay que confundirlo con la autoridad. La autodisciplina, la concentración y mucha paciencia. Mucha paciencia. Los compromisos ineludibles del ensayo amoroso productivo son la igualdad y la justicia. Hay que comprometerse con la igualdad y con la justicia. ¿Y factores que lo distorsionan? Pues aquí hay muchos. Fromm incluye desde el narcisismo, la autoridad irracional, el orden económico y social moderno, y percibe a las figuras de Lutero y de Calvino como muestras de la hostilidad y el resentimiento típicos de la clase media. Ustedes, si conocen un poquito la historia de la Reforma, pues tendrán en la cabeza alguna idea, alguna imagen del clima agriamente beligerante que Calvino construyó en Ginebra, que lo mismo condenaba los libros que los autores si los tenía a mano,
y baste recordar el caso del médico español Miguel Servet, que fue víctima de estos atropellos. Entre los argumentos freudianos aprovechables para elaborar una sociología de la comunicación humana, hay espacio para tratar de los instrumentos comunicativos. ¿Cuál es el principal instrumento comunicativo a nuestro alcance? El lenguaje. Empieza Fromm por diferenciar dos tipos de lenguaje, el convencional y el simbólico. El primero es limitado, genera engaños. Si observamos su dinámica en la proximidad de la vida cotidiana, la palabra es la pura tiranía. Para dar expresión a un sentimiento, a una vivencia, pues solamente hay una palabra y se comporta como una tirana, y esa palabra no da cuenta de todos los matices y de todas las connotaciones que queremos dar, ¿no? La palabra es, por lo tanto, una amenaza. Tan pronto como es pronunciada, se adueña de lo que queremos expresar. Yo no sé si ustedes habrán oído alguna vez el dicho de que somos dueños de nuestros silencios, pero podemos ser esclavos de nuestras palabras. Pues por aquí van los tiros del análisis de Fromm. Y todo ello sin dejar de ver que el lenguaje es una herramienta imprescindible y una de las más valiosas producciones culturales. Pero en contraposición al lenguaje convencional está el lenguaje simbólico. Fromm tiene toda una obra específica dedicada a su análisis. Lleva por título El lenguaje olvidado, una obra que tiene su encanto. Bueno, pues en ese lenguaje simbólico, que es el propio de los mitos, de los sueños, de los cuentos de hadas, etc., el lenguaje simbólico es el que dispone de capacidad para expresar las experiencias más íntimas como si fuesen experiencias sensoriales. Es un lenguaje lamentablemente olvidado por el hombre moderno, que en el mejor de los casos lo contempla como una candorosa elucubración de la mentalidad precientífica. Pero también el lenguaje olvidado, el lenguaje simbólico, no necesita ningún proceso de aprendizaje. Del mismo modo que nadie nos ha enseñado a ninguno a llorar cuando estamos tristes. Sale solo. El prologuista del miedo a la libertad, un sociólogo de renombre y reconocido, Gino Germani, intuyó el interés freudiano por contribuir a esclarecer el espinoso asunto de la validez del saber y de la verdad. Yo tomé buena nota y leí a Fromm con la intención de descubrir en sus aportaciones una sociología del conocimiento. 3 pinceladas. De nuevo empezamos con los elogios al marxismo y al psicoanálisis, porque coinciden en valerse del arte de dudar. Los pensadores de la duda y la sospecha. Lo auténtico está donde no se ve. En el psicoanálisis en lo inconsciente, en el marxismo en la infraestructura. Según Fromm, la conciencia se elabora socialmente, casi idéntico al posicionamiento de Marx. Así pues, hay experiencias, pensamientos y sentimientos que quedan reprimidos. La sociedad no permite que o penetren en la conciencia o afloren a ella. A los impedimentos para percibir la realidad fielmente, Fromm lo denomina filtro social. Hay filtros sociales, cuya estructura se compone de 3 dimensiones. De una acabamos de hablar, el lenguaje. La otra son los sistemas lógicos y la tercera, los tabúes sociales. Que la conciencia se haga con la realidad sin ficciones pasa por aplicar no solo el pensamiento inteligente, sino también la razón. Hay que superar la disociación entre pensamiento y sentimiento y recomponer la escisión entre teoría y praxis. A su vez, estas vendrían a ser las características del pensamiento productivo, cuyos atributos por excelencia son la objetividad guiada por la humildad,
el interés respetuoso por el objeto de conocimiento, la fortaleza de las convicciones propias, la duda racional y la conexión con la ética al servicio de la libertad. Aquí se nos hace Fromm como una especie de componenda indisoluble. La verdad es buena, mezcla juicio de realidad, juicio de valor. La verdad es buena, es bella y es correcta. Todo amalgamado, ¿eh? El valor, la realidad y el bien. Que también sea útil, que la verdad también sea útil, a Fromm no le preocupa en absoluto. Él quiere que la verdad sea buena, bella y correcta. Nada más. En términos de conocimiento, como podrán imaginarse, la situación de la sociedad contemporánea es lamentable. Bajo la orientación mercantil predominante, la patología de la orientación cerebral se expande, la razón objetiva se deteriora, se rompen las imágenes estructuradas del mundo, todo se limita a acumular datos e información. Prevalece la barbarie del especialismo, si queremos decirlo en expresión orteguiana, prevalece el relativismo, prevalece el cinismo, prevalece el escepticismo. Y todos ellos son defectos socialmente modelados. Y que como los tenemos todos, nos creemos que son normales. Y nos creemos que son buenos y aceptables. Por lo tanto, esto para la sociología del conocimiento es demoledor. Por lo tanto, la validación consensual de las ideas no es válida a ojos de Fromm. Las mayorías se pueden equivocar. Esto no sé cómo sonará. Finalmente, estoy abusando de su paciencia, pero queda muy poquito. La obra frommiana contiene un componente muy marcado para el terreno de lo ético y lo religioso. Según Fromm, tanto las vivencias éticas como las vivencias religiosas, productivamente hablando, experimentan la vida como un problema que inquieta. Se fundamenta en una jerarquía de valores, definen al hombre como un fin en sí mismo, generan una actitud de desprendimiento y apertura ante la vida y tienden y sienten la trascendencia, lo del más allá, lo que no captamos de modo inmediato, como capacidad para sortear los límites del yo. Su apuesta por una ética antropocéntrica al servicio del arte de vivir le conduce a distinguir la ética autoritaria y la ética humanista, también denominada biófila. Ética biófila, amor a la vida, atracción por todo lo vivo. Como acabo de decir, al servicio de la vida, que pone siempre al hombre como centro del valor objetivo. En estrecho paralelismo y en contrapunto, la conciencia está tranquila cuando la conducta responde a uno mismo, cuando experimenta lo que podríamos denominar una rectitud interior. Del mismo modo que la conciencia, o en contrapunto, la conciencia autoritaria está tranquila y está bien cuando obedece a la autoridad. Bueno, pues la conciencia humanista está tranquila y está bien cuando se obedece a sí mismo. Y con un proceder similar diferencia entre religión autoritaria y religión humanista. La primera, la religión autoritaria, transmuta desde lo humano a lo prehumano. La segunda, de lo humano a lo potencial e infinitamente más humano. Ilustración de la primera, de la autoritaria, la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque concibe la relación del hombre con Dios desde la impotencia del hombre. Presupone en el género humano una maldad innata, destruye la voluntad como condición para merecer la gracia, niega las buenas obras como medio de obtener la salvación y alimenta los sentimientos de impotencia e insignificancia, demoliendo la confianza en el amor incondicional de Dios al hombre.
En lo que respecta al concepto de Dios, cada etapa cada etapa histórica se representa a Dios pues en función de sus circunstancias. Esto lo hace Fromm repasando las distintas representaciones que han tenido los hombres a lo largo de la historia, sobre todo en la tradición judio-cristiana. En los primeros momentos, en el Antiguo Testamento, Dios siempre aparece como un ser autoritario, incontrolable, es el Dios que pide a Abraham sacrificar a su único hijo, el que decide expulsar a Adán y a Eva del paraíso. En fin, se comporta pues como era propio de una etapa patriarcal. Me ahorro los pasos intermedios para dar tiempo a sus intervenciones o sus preguntas si las hay. ¿Y cómo se imagina el hombre contemporáneo creyente a Dios? Pues si cogen en el arte de amar los espacios que le dedica a describir el amor a Dios, pues nos imaginaríamos a Dios como una especie de director general del universo y guía. Así se expresa Fromm, buscando esas representaciones de las imágenes de Dios con lo propio de cada momento histórico. Y voy a terminar con los lamentos de Fromm, porque son lamentos, hacia las nuevas formas de paganismo e idolatría instaladas en la sociedad contemporánea. Dice Fromm que los ideales religiosos que decimos profesar están asimilados en la cabeza, pero no llegan a nuestro corazón. Por lo tanto, la religión de las sociedades industriales avanzadas tiene sus propios dioses, que son el éxito, la eficacia y la máquina. Una extraña confusión entre los reinos de Dios y los de César borra la distancia entre el pecado de idolatría denunciado en los pasajes bíblicos y la teoría de la alienación denunciada y desarrollada por Marx. Es más, yo me atrevería a afirmar que la teoría marxista de la alienación no deja de ser una versión secularizada del viejo pecado denunciado en el Antiguo Testamento como pecado de idolatría. ¿Qué añadir? Bueno, pues me van a permitir ustedes que me confiese un poquito, les abro el corazón. Mi primera lectura del miedo a la libertad, yo no acierto a recordar ahora mismo si por sugerencia o por imposición de mi profesor de filosofía de sexto de bachillerato, se remonta a esos años, a los de sexto de bachillerato, mucho tiempo. En aquellos ya lejanos días, nunca pude imaginar que tirar de los hilos de un libro, El miedo a la libertad fue el primero, y del nombre de un autor pudiera dar para tanto. Nunca lo imaginé. Con una significa carga de ingenuidad, que tampoco estoy segura si he terminado de superarla, los avances posteriores en mi proceso de formación aprovecharon cualquier ocasión propicia para continuar indagando en tan amplia obra. Ahorro también a este distinguido auditorio la fatiga de los detalles. Desde mis primeros encuentros con Erich Fromm, percibí en sus textos preocupaciones serias en torno a los males de la sociedad y, bajo sus efectos, la fragmentación y debilidad del tesoro más preciado del ser humano, su conciencia y su consciencia. Deformada y pervertida la relación entre el yo y el yo mismo. Rota la correspondencia entre el hombre bueno y el buen ciudadano. ¿Puede todavía ser razonable que el propósito del hombre en la tierra sea descubrir el sentido de la nada? Toda vez que Einstein proporcionó la clave para que la humanidad pueda volarse a sí misma en pedazos, y Wittgenstein el alivio de saber que hay cosas que no podemos saber, Fromm es perseverante en su creencia en el poder de la razón y no flaquea en su consciencia de que aún no vivimos en el mejor de los mundos. Se nos muestra, al menos hasta que el orden social de la modernidad recupere su cordura,
ambicioso en sus análisis del hombre. Está ese hombre éticamente obligado a su propio autoperfeccionamiento y está también obligado a romper con los límites de la alienación. Para las burguesas y cansadas culturas occidentales habría llegado el momento de dejar de correr detrás de todos los demás y mirarnos a nosotros mismos. Para tiempos como estos, para las víctimas de un mundo en que parece que todo se tambalea, va a resultar primero posible y luego plausible restablecer alguna certeza. Fromm mira hondo en el corazón humano y se deja tentar por el deseo de reparar nuestra brújula ético-axiológica. Y yo creo que si tenemos que quedarnos con algún mensaje, sobre todo con algún mensaje que exprima hasta el extremo el humanismo frommiano, tendría que ser este. Fromm se deja tentar. Y a lo mejor por eso se comprende la tercera razón que yo daba del eclipse de su figura, que implicado en este tejemaneje ético-axiológico, pues no hay que sorprenderse de su destreza, de su capacidad infinita para deslizarse en el desarrollo de su pensamiento desde el ser al deberse. Pues nada más, muchas gracias por su atención. Alguna bibliografía, porque a mí armarme estos materiales me llevó mucho tiempo, rastreé muchas. Si alguna, de verdad, lo digo de corazón, si algún documento, alguna bibliografía, alguna de estas cosas raras pueda interesar a alguien, se lo dicen. Ella tiene mi correo electrónico y yo tendría que revolver viejas carpetas, pero no me importaría, ¿eh? Son viejas carpetas, pero les prometo que no amarillean de puros rancias. Ahora sí. Muchas gracias por sus palabras, han sido sumamente claras y ordenadas y fantásticas. Y nos quedan todavía unos minutos para el turno de preguntas, o sea que si alguien tiene algo que decir, algo que añadir, una pregunta, pues Yo como siempre sí tengo una pregunta, pero primero voy a dar unos segundos por si alguien... Para romper hielo. Claro, pero está feo decirlo yo, no soy la moderadora, entonces bueno, como último recurso diré mi pregunta, pero... Bueno, pues lo digo. A ver si se animan. Bueno, primero de todo que me ha gustado muchísimo la ponencia. Me ha parecido que ha tocado muchos puntos importantes, sobre todo teniendo en cuenta que yo personalmente creo que de todos los autores que vamos a ver en el seminario probablemente sea de Fromm de quien menos cosas sé. Entonces la verdad es que me ha resultado muy interesante para indagar en las diferentes temáticas que él aborda. En concreto, la que más me ha llamado la atención quizás haya sido lo del carácter social o estructural y bienal, que ya comentaste que llama de ambas maneras. En concreto, mi pregunta va con respecto a lo que sería la relación que habría entre el carácter social y la familia. Porque, si mal no he entendido, el carácter social sería una cuestión que él dice que es como muy maleable, que va cambiando y que en función de el tiempo histórico, las experiencias, las circunstancias, se va conformando de un modo u otro en individuos o incluso en grupos. Pero claro, entonces, ahí ¿cuál es el papel de la familia? Porque también has comentado que la familia de algún modo como que prepararía para de algún modo someterse a la autoridad. Sí. Entonces, a mí eso me resulta como un poco extraño porque digo, entonces, si la familia, asumiendo que la mayor parte, o sea, que lo hegemónico es tener familia, evidentemente hay casos que no, pero de algún modo sí que uno siempre va a tener un vínculo con una estructura o con un grupo de personas que puedan ser su familia, entonces esta familia prepara para someterse a la autoridad, entonces al fin y al cabo la familia lo que está preparando es para que tu predisposición social sea la de tener un carácter autoritario.
Y entonces, ¿cómo Esa se- es la función que, perdón, Sí, no, la realmente es una función pregunta, que sí. cumplió la familia justamente en los años 20 y 30. Vale. Hay un estudio colectivo del instituto que lleva por título Autoridad y Familia. Estos autores quedaron tan marcados, quedaron digamos, tan conmovidos, por la experiencia del totalitarismo hitleriano, que como que se sintieron obligados a construir una argumentación que pudiera hacer razonable lo que fue tan irracional, razonable en el sentido de comprensible. Concretamente en el caso de Fromm, lo que pasa es que no me he querido detener en ello, por no perder tiempo y por dejar espacio para las intervenciones. Toda la visión que tiene Fromm de la familia a mí siempre me trajo ecos y ecos muy próximos a la teoría de la comunidad de Ferdinand Tönnies. En la Alemania que Fromm se formó y que se formaron prácticamente todos los miembros de Frankfurt, había en el firmamento, digamos, académico, cuatro cuerpos que brillaban por luz propia. Y todos fueron alumnos de los cuatro: Weber, Ferdinand Tönnies, Werner Sombart y Georg Simmel. Nombres que, bueno, son muy próximos a los sociólogos, pero los filósofos no creo que anden muy lejos de ellos, ¿verdad? No. Andan cerca. Bueno, pues toda la visión de la familia frommiana tiene los ecos de las descripciones de la teoría de la comunidad de Ferdinand Tönnies. La comunidad de sangre, la comunidad de lugar, el compartir, etcétera, etcétera. Entonces, si Fromm, que todo lo ancla en la energía psíquica, en la respuesta que damos a nuestras necesidades, desde ahí se troquela el elemento carácter, y la familia es una institución universal, la formación del carácter tiene que pasar por la familia, necesariamente por la familia, o por alguna otra institución que sea capaz de desempeñar las funciones que cumple la familia. Y el primer contacto que todo individuo tiene con las normas sociales, con las mentalidades, con los gustos, con los valores, con las prácticas de vida, las adquiere la familia. Quizás a lo mejor yo he insistido en la función autoritaria de la familia, porque es en la época de los años 30 donde los esfuerzos de la Escuela de Frankfurt se centraron más, porque tenían que encontrar una clave explicativa del tipo que fuese para poder digerir aquella locura que fue el nazismo. Y entonces lo achacaron. Hay una obra publicada en Península, que es un colectivo, que ya no es una producción estrictamente frankfurtiana, porque también colaboran Parsons y colaboran teóricos, se llama La Familia. Y Fromm ahí tiene, creo que son 2 capítulos, si no me falla la memoria. Una que se llama Sexo y Carácter, donde hace unas explicaciones llamativas y curiosas, que tendrían que descubrir más o manejar más los teóricos del género actuales, porque ahí abre muchas cosas, sexo y carácter, y otra que es sobre la autoridad y la familia. Y ahí escribe también Horkheimer que sobre el tema de la autoridad y la familia estaba altísimamente preocupado, y por eso alababa en los comienzos del desarrollo de la teoría crítica las aportaciones y las contribuciones de Fromm, porque vio en ellas como la pieza que faltaba, el eslabón perdido. Freud perdido en la descripción aislada de la energía psíquica, y además como amordazado en el puritanismo decimonónico de la clase media vienesa. Más limitado no podía ser. Y más dándole vuelos a la imaginación abstracta, a ver cómo amarramos la superestructura.
uno perdido por arriba, el otro perdido por abajo. Pues le pareció una bendición este concepto freudiano, y le pareció una bendición como encontrar en la institución de la familia esa agencia psíquica que transmite y que forma, o que deforma. La situación actual, no sé yo si en el desarrollo que han adquirido nuestras sociedades en las últimas 3 o 4 décadas pondrían énfasis en lo mismo, porque lo que nos encontramos ahora, esto que hablan los sociólogos de la familia, pero es más bien una familia, una institución familiar en las sociedades del capitalismo avanzado, completamente vacía de funciones. Yo recomiendo para esto una investigación del que fuera mi maestro y director de tesis, don Enrique Martín. Publicó una obra, no debe ser difícil de encontrar, que lleva por título Padres Light. Lo mismo que nos compramos Coca-Cola Light, queso Light, alimentos Light, pues parece que los padres de ahora llevan también el sello Light. Padres Light. Y entonces la descripción de la familia acomodada a estas nuevas situaciones es en esa obra Padres Light muy ilustrativa. No sé si... Sí, no, perfectamente. Si le he respondido... Me ha respondido muy bien. A lo que quería preguntar. Sí. Bueno, primero pues, repetir muchas gracias por la ponencia y por traer a Freud y de todo. Quería preguntar así un poco un ejercicio que siempre es un poco problemático en el sentido de nunca podemos saber qué diría Freud ahora porque no está aquí, pero sobre todo para quitarle, para como constatar que no tenemos la carpeta de cosas de Freud y que todavía podemos seguir usando cosas. Sí. Este concepto de carácter social que es súper interesante, Sí. Si lo aplicamos, hemos hablado del siglo XIX, siglo XX, en el siglo XXI podríamos hablar precisamente por este agotamiento de la familia de la psicología como esa producción de subjetividades o su relación con las redes sociales, ambas cosas separadas, no sé qué peso, pero ¿Freud se anticipó de alguna forma el papel de la psicología de hoy en día, ya que está en el psicoanálisis? Que yo sepa, yo no me atrevería a decir que sí. A lo que sí me atrevería es a afirmar un agravamiento de los males denunciados u observados en la sociedad del siglo XX para el siglo XXI, pero un agravamiento que yo me sentiría tentada, si tuviera tiempo, a complementarla, me ha rondado por la cabeza, a complementarla con las recientes tesis de Bauman sobre la modernidad líquida, la incapacidad de fijar todo y cualquier cosa, esa labialidad, esa falta de fijeza, esa falta de consistencia. Entonces sería un agravamiento de los rasgos como más rechazables del siglo XX, pero agravados todavía más por esa falta de precisión y fijación, algo que todavía se nos escapa mucho más. Anticipos de futuro, Freud hace pocos, salvo esas que no dejan de ser brindis al sol, esas apuestas por lo humano, lo razonable, lo que he calificado ya creo un par de veces como inclinación al deber ser, en una obra que tampoco es su obra magna, pero algo se puede sacar de ella, que se llama Humanismo Socialista. Todavía no había caído el telón de acero, estaban todavía las sociedades del socialismo real vivas, y bueno, pues a medida que se conocían pues datos de la inhumanidad que también se cometió en aquel lado del telón de acero, pues Freud se armó y escribió esta obra, creo que está también publicada en Paidós, Humanismo Socialista. Ahí es donde más podríamos aproximarnos, podríamos entrever algún indicador, alguna directriz de donde podría ir la humanización de la sociedad futura.
cuestión. Sí, bueno, antes que nada, pues agradecerle también la... Muchas gracias. Sí. Mi pregunta viene de la contraposición que has hecho, ¿no? En referencia a Fromm respecto a la sociedad del siglo XIX y La del siglo XX. Exacto. Que si bien la del siglo XIX se caracterizó por la Acumulación de de capital. capital, la capitalista más bien al consumo, ¿no? O incluso al endeudamiento. Más adelante dijiste que la conciencia está más tranquila cuando experimenta una rectitud Interior. Y claro, también eso lo relacionabas al traspaso, digamos, a la traslación entre la religión autoritaria, más característica del Antiguo Testamento, a la religión humanista, ¿no? que encontramos en el Nuevo Testamento. Y además, o sea, quería saber si esa tranquilidad de la conciencia vinculada a la rectitud interior está vinculada, o sea, hay algún tipo de, ¿cómo decir? O sea, ¿cómo digamos, preguntar o intuir esa rectitud interior cuando de repente nos hallamos inmersos en una sociedad que precisamente lo que rechaza es cualquier tipo de directriz y cualquier tipo de universal, si me permite la palabra, y en esas nuevas teofanías también que has expresado, como son el éxito, la eficacia, técnica, la máquina, sí, que son los nuevos dioses digamos, de las sociedades contemporáneas. Ante esta situación, ¿cómo es posible conseguir esa rectitud, o sea, esa calma o tranquilidad de la conciencia? Y sobre todo ante el hecho de que, claro, la pregunta que hiciste, puede ser razonable que el propósito del hombre en la Tierra sea descubrir el sentido de la nada. Es decir, es posible llegar a esa tranquilidad de la conciencia ante esa nada, digamos, asfixiante, carente de sentido, que nos, de alguna manera, inserta en una especie de, pues eso, de aquí y ahora, y en el cual nos ahogamos y no sé. No, es que todo lo que usted plantea, que es sumamente interesante, pero al mismo tiempo yo creo que es sumamente irresoluble, es algo que queda entregado a la subjetividad, la rectitud interior. Yo ahí, ¿qué es la rectitud interior? Tendríamos que ir a buscar hasta los fundamentos sociales de la felicidad individual, porque la rectitud interior la experimenta el sujeto en su conciencia particular, solo consigo mismo y solito él. Pero las condiciones sobre las que se construye su conciencia son sociales. Lo que llamaban los clásicos, que yo creo que de eso en esta casa saben mucho más que yo. La vita beata, la vida virtuosa. ¿Y cómo la agarramos? Porque vida virtuosa, el ahorro compulsivo fue en el siglo XIX una virtud. El consumo compulsivo puede serlo en el siglo XX y en la actualidad. Aquí estamos sujetos a esos imponderables, en cierto modo a un relativismo que nos tiene instalados. Sociológicamente hablando, esto tiene sus términos propios, la teoría de la anomía de Durkheim, pero que yo siempre estuve convencida que no hay teoría, no hay situación anómica digna de tal nombre si no está asentada en una situación previamente anáxica de desajuste del sistema de valores, que yo creo que eso es lo que estamos. Que el siglo XX lo preparó y le dio un primer empujoncito, pero eso no fue nada al lado de lo que tenemos ahora o de lo que nos pueda guardar. Una gravísima situación anómica, porque es gravísima la conmoción del sistema de valores y es
caótica, desordenada en su punto más extremo. Ante esa situación, ¿cómo construir el sentimiento de rectitud interior? Yo lo veo dificilísimo, pero siempre quedaría ahí esa vocecita, que a lo mejor cada vez la oímos más lejana, de no reconfortarnos, sino estimularnos, aunque sea a tientas, un poco a ciegas, no con una luz esplendorosa, a los criterios que nos ha marcado Fromm para el conocimiento: la verdad, la belleza y el bien. Es que no hay otra cosa, yo es que no sé agarrarme a otra cosa: la verdad, la belleza y el bien. Pobre, insuficiente, necesitamos más pistas. ¿Quién puede dárnoslas? Fromm, cuando se atreve en Ética del Psicoanálisis, en El corazón del hombre, su potencia para el bien y para el mal. Estoy mencionando sus obras porque luego todo esto, si ustedes quieren verlo como cristalizado en una especie de síntesis general, hay una obra que se publicó un par de años antes de la muerte de Fromm, y ahí todo lo que les he dicho lo concentra en dos orientaciones o actitudes básicas: la orientación básica del ser y la orientación básica del tener, que está publicada bajo ese título: ¿tener o ser? Ahí está. Gran objeción que se le puede plantear a esa obra. ¿Y se puede ser sin tener? A lo mejor el mal que está en que solo nos limitemos a tener y nos olvidemos del ser. Pero yo no termino de imaginarme cómo se puede dar expansión al ser sin tener algo. Y digo eso, y el limitarnos al parecer. ¿Perdón? Y el limitarnos al parecer. Ah, bueno, eso ya es la sociedad contemporánea. Es que parece como que ha dado un salto mortal, ¿eh? Y ya ni el ser ni el tener, ahora cuenta más parecer. Yo a mis allegados, cuando estoy con los próximos, con las amistades, lo saben que lo suelo decir con cierta facilidad, pues un dicho que a lo mejor ustedes no, pero sus padres seguro que le oyeron a sus abuelos, a sus tíos mayores: el buen paño en el arca se vende. Últimamente hasta los coetáneos de mi generación me dicen: olvídate de eso, que eso era válido para los tiempos en los que no había publicidad. Lo del buen paño en el arca se vende vale para cuando no había publicidad. Ahora estamos precisamente en una nueva época en la que, con la influencia de las nuevas tecnologías, etcétera, no solamente hemos borrado los lindes entre lo público y lo privado, sino que hemos definido la situación de tal manera que exhibimos lo privado sin el menor pudor ante cualquier público. Yo no sé esto dónde puede llevarnos. Y aquí solo cabe el autocontrol. Y si no hay autocontrol... ¿Puedo hacer una consulta que, bueno, de partida adscribo los comentarios de mi compañero de que fue una excelente ponencia? Yo de Fromm sé poco y nada. Pues es el autor más fácil de todos los frankfurtianos, ¿eh? Leerse, engullir la teoría estética de Adorno, eso yo me tuve que atar con cadena a la pata de la silla. No, entonces, más que nada quería saber, quizás la pregunta no va tan ligada a la ponencia, pero sí a un conocimiento que probablemente usted sepa, que va ligado a que, claro, dentro de este mundo del psicoanálisis o de pensadores psicoanalíticos, hay, por ejemplo, una izquierda que es claramente la laniana. Se dice Sí. value, Pero bueno, saben que bueno, aquí hay personas que a lo mejor de estas corrientes pueden dar una información más precisa y fidedigna que la que pueda dar yo, porque yo tengo la que he leído en historias generales del psicoanálisis. El propio Freud
fundó el movimiento psicoanalítico. Y ahí había unas cuantas figuras que, por lo visto, desencadenaron una fuerte rivalidad entre ellos. Jung, Adler, etc. Creo que son esos los grandes nombres. Y la autodefensa del fundador fue poner un muro protector de corte casi autoritario para decir que el dueño del dogma y de la bandera era él. Y entonces esto como que fue una situación que desencadenó una tendencia al desarrollo de actitudes ortodoxas por parte del ejercicio de del psicoanálisis. Pero perdón que la he interrumpido. Sí. No, que era más que nada saber si es que hay una influencia fromiana en un tipo de izquierda, es decir, ¿es posible hablar así como una izquierda lacaniana, una izquierda fromiana? No. Cuando y de no ser así, ¿cuáles serían las razones por las que Fromm pareciera ser como que no es tan considerado, siendo que un tipo que trata de unir marxismo, psicoanálisis, mientras que otros como Lacan sí? ¿Qué sucede con Fromm ahí? ¿O por qué? O si usted se podría aventurar a decir qué es lo que carecería de Fromm que el resto no toma. Fromm fue, aparte de teórico, un ejerciente profesional del psicoanálisis. Y entonces, o bien por el tipo de pacientes que llegaron a su diván o a su consulta, o bien por el tipo de revisión que Fromm quiso introducir en la herencia, en el legado psicoanalítico original de Sigmund Freud. Todo esto lo puede ver en una obra de Fromm que se llama así, Grandeza y limitaciones del pensamiento de Freud, donde va como ajustando cuentas, poniendo en una balanza los grandes hallazgos, los grandes méritos, y en el otro platillo los grandes fallos, las grandes meteduras de pata, los grandes errores y las grandes limitaciones. Entre ellas haber favorecido, haber propiciado una línea ortodoxa, de la que Fromm quiso alejarse lo más aprisa posible e irse lo más lejos posible. Y entonces, huyendo de eso, entiendo yo, estoy interpretando, terminó también influido por toda la revisión culturalista que el Institut le mete a la herencia de Marx, no solo a la de Freud, sino también a la de Marx, terminó subrayando la parte culturalista, más que la parte instintiva, materialista, la parte culturalista. Y casi termina desembocando en un posicionamiento, digamos, noseológico, similar al de Rousseau. Rousseau está empeñado, el contrato social, etcétera, está empeñado en que el hombre es bueno por naturaleza. Y cuando lo vemos viciado, deformado, maleado, estropeado, la culpa la tiene la sociedad. ¿Sí o no? Esto es Marx también, Si el hombre es bueno, tiene potencia para todo, etcétera, y luego lo vemos actuar en la vida real, la culpa no es del hombre. La raíz, la causa del mal está en la sociedad. Salida, transformar la sociedad. ¿Y si el hombre no fuera tan bueno? ¿Y si el hombre, ahí está el título también de la obra de Fromm, El corazón del hombre, que se subtitula Su potencia para el bien y para el mal? ¿Y si el hombre, aparte de grandezas, aparte de potencias, aparte de capacidades, también fuera capaz de lo peor? La historia está llena de ejemplos de que el hombre también es capaz de lo peor. Y entonces puede suceder que transformemos la sociedad como la transformemos, el hombre va a seguir siendo expresión de limitaciones y expresión de maldades. No sé si ven por dónde van. Bueno, pues desde esa perspectiva que usted preguntaba, este Fromm se nos hace rousseauiano. Sería un rousseauiano en estado puro. El hombre bueno, el hombre capaz. Y si no le vale con El corazón del hombre, todavía tiene otra obra donde se explaya más. Anatomía de la destructividad humana, Erich Fromm.
una de sus últimas obras, Anatomía de la destructividad humana, donde quiere dejar a salvo que lo destructivo es como una reacción, es una respuesta reactiva adaptativa, pero ahí está la destructividad. Es donde fundamentalmente la pretensión de Fromm es corregir las tesis de Lorenz sobre la agresividad y el mal. Fromm, ya les digo que da para mucho, da para todo. Y vuelvo, insisto, si algún material, porque yo hubo cosas en la elaboración de mi tesis que me costó mucho conseguir, mucho. Entonces, no hay por qué someter a quien esté interesado al mismo camino tortuoso, ¿eh? Hay carpetas que están archivadas, están guardadas, amarillentas. Yo llevaba tiempo sin tocarlas y este año, por dos circunstancias distintas, este seminario y la publicación homenaje a dos catedráticos que se han jubilado de mi departamento, pues me pidieron que colaborara y como los dos también escribieron algo de teoría crítica, digo, pues allí voy yo también con la teoría crítica y Fromm. Pues convergencias, no sé si afortunadas o no, pero bueno, que he revuelto ciertas cosas que todavía están sin devolver a sus lugares de origen, pero que si alguien está interesado en ellas, póngase en contacto conmigo sin ningún problema, porque lo que esté en mis manos, si a ustedes les interesa, también está en la suya. Pues muchísimas gracias por este ofrecimiento de materiales y por la Pues presencia. yo vuelvo a felicitarles por esta iniciativa de un seminario que además ha seleccionado, yo creo, las principales figuras del instituto y que no pase desapercibido el primer centenario de su creación. Pues nada.